En este texto se habla de cómo la corrupción afecta a la justicia en diferentes formas, en especial a la población mexicana que vive en centros penitenciarios. La corrupción afecta directamente el ejercicio de los derechos de todas las personas, lo que desde luego incluye a las personas privadas de la libertad. En este texto se revisa desde dos perspectivas la corrupción en centros penitenciarios. Por un lado, una encuesta de percepción de corrupción pública y por otro, la visión que tiene la población privada de la libertad sobre cómo viven la corrupción. Es importante entender cómo se ve desde afuera a las personas privadas de la libertad y de qué forma la noción de imponer un castigo puede ser una determinante para que se perciba mucha corrupción. Parte de este problema es que se entiende los centros penitenciarios como lugares por excelencia para castigar. Por el contrario, deberían ser espacios para reinsertarse en la sociedad, un lugar para reparar desde la justicia. Los centros penitenciarios son la tercera institución con mayor percepción de corrupción, únicamente precedida por la Policía de Tránsito y los partidos políticos, de acuerdo con la encuesta mexicana contra la corrupción y la impunidad Reforma 2022. Al preguntar por cuánta corrupción había por institución, cerca de 70% de las personas encuestadas respondieron que en las cárceles y reclusorios hay mucha corrupción. La manera en que la gente percibe la corrupción en los centros penitenciarios puede tener distintos motivos. Una desconfianza generalizada en las autoridades y en el cumplimiento de la ley, así como la impunidad que se vive día a día y el desigual acceso a la justicia. Por otro lado, al ver al interior de las cárceles, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, ENPOL, de 2021, hay un reflejo claro de la corrupción que viven las personas privadas de la libertad. A lo largo del proceso penal, que incluye fases como la detención, la presentación ante el Ministerio Público, el juicio y el encarcelamiento, 36% de las personas privadas de la libertad declaró haber vivido al menos un acto de corrupción en alguna de las etapas. Entre las personas privadas de la libertad participantes en la ENPOL, la mitad ha tenido que dar cuando menos un pago para acceder a algún bien, servicio, beneficio o permiso al interior de centros penitenciarios. Algunas de las razones por las que tuvo que pagar la población privada de la libertad están tener agua potable y recibir medicamentos. Las personas que se encuentran privadas de la libertad se ven obligadas a actos de corrupción para tener el mínimo de derechos y bienes que debería de garantizar el Estado como responsable de los centros penitenciarios. Hasta que no se analice con seriedad los enormes problemas en centros penitenciarios sobre impunidad, desigualdad y de deficiente acceso a la justicia, la corrupción se mantendrá viva en las cárceles. Sin importar el gobierno en turno, el estado de nuestras cárceles es el estado de la justicia en el país.